Horacio, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Súper bien, no te voy a estar jodiendo con el tema típico de cómo llevar la cuarentena, porque es lo que siempre se te Gracias. pregunta. Qué Así bueno. que sí quiero aprovechar para pasar a tocar otros temas que por ahí la gente no entendía por qué pusimos el título de Gramsci Foucault. Así que voy a hacer una breve introducción para que ya despliegues vos todo tu conocimiento. Lo que lo conocemos a Agustín es como que lo hemos ido acompañando hace tiempo, desde la fundación, desde que creamos Libre en adelante. Y siempre ha sido un tema recurrente que todo el mundo quiere saber y está bien que así sea, porque es una preocupación genuina, el progresismo, el feminismo, las agendas antinatalistas, que es un tema que muy bien él ya ha exhibido. La cuestión es que ella tiene mucho escrito, no solamente con su libro, sino con sus videos, sus artículos sobre el tema del feminismo y toda esta agenda de Soros. Para no recargarlo siempre con lo mismo, quisimos hacer algo distinto. Quisimos que él muestre otra faceta de su formación intelectual y hacer un traslado histórico en esta suerte de lucha cultural. Hacer un traslado que vaya desde Gramsci, por qué a él le interesó tanto Gramsci, para finalmente terminar hablando de Foucault. ¿Cómo puede ser que la derecha, una nueva derecha, o al menos aquellos espacios antiprogresistas, puedan tomar nota y aprender de estos dos intelectuales que en principio diría son una agenda de izquierda, Gramsci y Foucault claramente que tienen una agenda de izquierda, pero aportan conocimientos que nos pueden servir a nosotros, los que estamos en la vereda de frente, para llevar adelante esta cruzada. Así que, sin más, quisiera simplemente que vos empieces, Agustín, contándonos por qué te interesó siempre hablar de estos dos autores en particular, por qué llevar la lucha a estos planos. Mira, yo te diría primero que nada, bueno, gracias por elegir el tema. Eh, el, el tema quizás no sea del máximo interés de la gente en general, porque hablar sobre teóricos, sobre intelectuales, a veces da la impresión que uno estuviera perdiendo el tiempo con abstracciones, digamos, inservibles, ¿no? Hay una idea muy recurrente del hombre práctico que consiste en pensar que las ideas no tienen mayor sentido en la vida, cuando en verdad toda nuestra vida está construida en base a ideas. La diferencia en todo caso entre quienes hacen conscientes esas ideas es que por lo menos pueden decidir qué ideas van a regir su vida, y quienes piensan que simplemente son el resultado de ideas que aparecen por sí solas dentro de ellos, bueno, no podrán nunca saber el origen de sus ideas, ni siquiera pensar en alternativas, porque se van a digamos, autoengañar pensando que de alguna forma ellos son dueños de su propio pensamiento. Eso me parece importante así como para empezar, ¿no? O sea, las ideas importan, somos consecuencias de las ideas. No podemos explicar prácticamente nada si no es, entre otras cosas, con arreglo a las ideas. Hoy tendemos, lógicamente, a explicar mucho de la realidad social a partir de la tecnología, porque es lo que cambia aceleradamente, y por otra parte porque es lo evidente, ¿no? O sea, es decir, bueno, hoy salió el iPhone, no sé, 15, no sé ni cuántos iPhone hay, pero suponte, hoy salió el iPhone 15 y hoy además salió una nueva aplicación para hacer no sé qué cosa, una aplicación que te cocina. Qué bárbaro, vamos todos a comprar la aplicación que te cocina. Y hoy además, no sé, salió, digamos, un nuevo producto en el cual ves la televisión en forma de holograma. Y entonces, claro, tenés una constatación directa, aparte consumible, directamente consumible, de aquello que representa una evolución material, una evolución técnica y tecnológica. Entonces la gente, digamos, se engaña pensando de que, bueno, toda la realidad se puede explicar a partir de esa evolución que se daría en el mundo de lo tecnológico. Sin ir más lejos, el marxismo en alguna forma, sobre todo el marxismo más vulgar, se basaba en la idea de que las modificaciones técnico-estructurales económicas, digamos, pueden por sí mismas explicar absolutamente todo lo que se da en el plano de las ideas, ¿no? De eso vamos a poder hablar un poco ahora, luego de que haga esta introducción tan poco ordenada. Digamos que yo siempre he tratado de ver la otra parte de la ecuación, que es la parte que no se mira, que es, bueno, pero atrás de todo esto que estamos consumiendo, no hay ideas. Atrás de, la forma de organizar políticamente a los países de Occidente, no hay ideas. Atrás de los distintos esquemas morales
que adoptamos, insisto, algunos los adoptamos afortunadamente de forma consciente y por lo tanto somos libres, y hay otros que, yo diría, la mayoría adoptan como esponjas que absorben cualquier basura que está dando vuelta y se piensan libres y se piensan, digamos, autodeterminados, pero en verdad están absorbiendo porquerías que otros han pensado y que ellos no tienen ni la más remota idea de dónde viene lo que están diciendo, ¿no? Digamos que es, yo te diría, el 99% de la gente más o menos. Entonces, de alguna forma yo he encontrado que es liberador estudiar las ideas, que no solamente tiene una función, digamos, práctica, a pesar de que sea algo abstracto, no solamente tiene la función práctica de poder explicar un montón de sucesos prácticos que se han dado en la historia y que se están dando hoy en día y que se dan en función de ideas. Por ejemplo, el transhumanismo del cual habla Miklos Lukács, por ejemplo. Bueno, digo, hay toda una germinación que hoy se está dando en un marco ideológico. El feminismo, no hay un marco ideológico que ha, digamos, impulsado por lo menos todo eso. O sea, las ideas importan, las ideas tienen consecuencias y estudiarlas tiene un sentido práctico, político, como te digo, que es poner de manifiesto de dónde viene aquello que somos, aquello sobre lo cual se han asentado nuestras sociedades hoy, pero además tiene un objetivo psicológico, individual, autorrealizador, digamos, ¿no? Que es sentirme libre para poder escoger ideas. Que yo creo que es lo que en general la gente no puede ser, no puede hacer, ¿no? Está obligada siempre a asumir como idea verdadera aquella que ve en Netflix o aquella que ve, no sé, en la televisión o la que lee en el diario de moda, ¿no? Entonces, por ahí viene la cosa. El mainstream. Yo, digamos, cierro esta introducción que sé que se me hizo un poco larga con lo siguiente. Yo no he estudiado, a ver, yo he estudiado mucho a Gramsci. A Foucault lo estoy estudiando ahora. O sea, no es que toda mi vida yo he estudiado a Gramsci y a Foucault. No, yo he estudiado sobre todo, digamos, a Gramsci, bastante, digamos, de la Escuela de Frankfurt, que es una cosa enorme, Escuela de Frankfurt, entonces he estudiado algunas cosas, y ahora estoy estudiando Foucault. Luego, si querés, te digo por qué me he interesado en Foucault. Fantástico. En este sentido, les cuento una breve, digamos, una breve intimidad de que tuvo la Fundación Libre en sus comienzos, pero mucho antes que tuviese este auge del marxismo cultural, mucho antes de todo esto, Agustín, cuando nosotros los conocimos, estamos hablando de una época de los cacerolazos en Argentina, muchos de los que son argentinos conocerán esa etapa, que es cuando nos conocimos con Jerónimo, con Eric, con todo el resto de los chicos de la Fundación. 2013, ya en ese momento, exactamente, 2013, 2014, ya cuando teníamos los primeros ensayos de la Fundación, ya ahí en esa etapa, Agustín ya se mostraba preocupado por el plano cultural, porque él entendía que había un problema de trasfondo que iba mucho más allá del cambio del color político. Y decimos, bueno, puede caer el kirchnerismo tarde o temprano, como cualquier gobierno de populistas, pero las ideas van a quedar, y acá hay una cuestión cultural de fondo. Así que en este sentido, nos gustaría básicamente ¿qué rescatarías vos, o qué admirás, o qué podés traspolar de Gramsci para la lucha de los espacios de derecha actualmente? ¿Qué gran enseñanza te ha dejado Gramsci a vos y que vos nos podrías dejar a nosotros el día de hoy? Mira, a ver, esto amerita, creo que, una respuesta también un poquito larga, pero a mí no me gustan las entrevistas y los diálogos que no permiten, ¿viste? O sea, como esa lógica de programa de televisión que tenés que responder en 30 segundos, odio eso. Entonces, me voy a permitir hacer una respuesta como la introducción, que fue bastante larga. Déjame un par de minutos porque es una pregunta, digamos, que amerita algunas aclaraciones. Y sé aparte que a vos también hablas en estos términos y te gustan también, digamos, poder pensar tranquilo y no estar con la lógica de tengo que responder en 20 segundos. A ver, ¿quién es Antonio Gramsci para la gente que está del otro lado? Porque no necesariamente tenés que conocer a Antonio Gramsci, ¿no? O sea, nosotros lo venimos estudiando, sí, hace mucho. En la Fundación Libre estamos preocupados sobre todo por la batalla cultural y de hecho fundamos la Fundación Libre por la batalla cultural, entre otras cosas desencantados con la supuesta batalla cultural que otras ONGs y think tanks cordobeses estaban dando, donde su batalla cultural en definitiva era una batalla más por la economía. No había realmente un planteo de la... Y las medialunas. Y, viste, si vos vas a gente que te habla sobre batalla cultural y no sabe lo que es la cultura, por empezar,
y yo, digamos, digo, acá hay que armar algo nuevo y hay que formarse de otra manera, porque vos decís, bueno, ¿y qué es una batalla cultural? Bueno, es enseñarle a la gente que tiene que producir con el sudor de su frente y que el Estado te roba con los impuestos. Bueno, sí, muy bien, pero eso es todo. O sea, la cultura es simplemente, digamos, trabajo. Ojo, si es trabajo, y ojo, la batalla cultural tiene una arista económica, pero no podemos reducir la batalla cultural a una cuestión de gráficos de barra o de plantillas de Excel, cuando al frente tenés a la izquierda estudiando incluso musicología, como el caso, por ejemplo, de Teodor Adorno de la Escuela de Frankfurt. Ahora bien, ¿quién es Gramsci? Antonio Gramsci fue un italiano, líder del Partido Comunista Italiano. Líder militante, pero aparte un intelectual. Lo curioso de la izquierda, y lo que yo admiro muchísimo, es que sus líderes políticos han sido al mismo tiempo líderes intelectuales, ¿no? No era simplemente o es un agitador, una especie de Nicolás del Caño, que es un bruto pedal, o, digamos, un intelectual desarraigado, descomprometido. No, estos tipos, en general, digo, eran militantes. Marx, por ejemplo. Marx... escribía sus grandes obras como la ideología alemana, como la Sagrada Familia, como el Capital, bueno, tantas obras, pero además te hacía un manifiesto para el Partido Comunista de los Trabajadores, ¿no? Entonces vos decías, bueno, el tipo además está agitando. Lenin, otro gran teórico del marxismo clásico, digamos, que, bueno, él protagonizó digamos, lucha revolucionaria. ¿Y qué lucha revolucionaria? La de Rusia. O Stalin, incluso el propio Stalin, o sea, él también escribía, el Che Guevara, digamos, uno después puede juzgar la calidad de sus escritos, que Nicolás Márquez lo ha hecho muy bien. Pero el tipo no solamente, digamos, bajaba del monte con una metralla a cagarse a tiros, digamos, ¿no? Para hacer la revolución. Ahí te hago un Además, el paréntesis. tipo escribía. Sí. Hay que simplemente hacer una acotación, nada más por el gusto de interrumpirte. Tengamos en cuenta más contemporáneamente, Antonio Negri, cuando escribe de cierto nuevo sujeto y la articulación de los nuevos sujetos de izquierda, estamos viendo que los intelectuales de izquierda hasta el día de hoy siguen produciendo, desde la izquierda más tradicional hasta el progresismo más moderno, la izquierda está muy comprometida con la lucha intelectual. Sin lugar a dudas. Yo no incluso desde la academia, los académicos de izquierda que por ahí no se embarran políticamente, sin embargo, tienen siempre en el horizonte de sus objetivos últimos la política como meta, ¿no? Entonces, lógicamente, ahora, Antonio, digamos, a partir de los años 20, en Occidente empieza a vivirse un malestar con la teoría marxista. Un malestar relativo, ¿no? Porque ¿qué había pasado? Vamos a explicarle esto al público para que se entienda bien. Marx tenía una idea de la revolución que respondía a una idea de la sociedad. Vos para decir cómo hacer una revolución, ¿qué significa? Vamos por lo básico. Una revolución es el cambio radical y estable en el tiempo de un orden social. Yo cambio radicalmente las bases de ese orden social y como resultante tengo una sociedad distinta. Eso es una revolución. Ahora, ¿cómo hacer una revolución? Es una pregunta que no es fácil de responder, porque antes tenés que responder otra, que es ¿cómo funciona la sociedad? Porque si yo quiero meter un palo en los engranajes de la sociedad para detenerla y estropearla y después fabricar yo una nueva sociedad, necesito saber cómo funciona esta. ¿Se entiende? ¿Cómo giran esos engranajes? Marx dio una respuesta a eso, que, digamos, muy sencillamente se puede ilustrar con la idea de la estructura y la superestructura. Muy sencillamente, para que la gente pueda entender, para Marx la sociedad tenía la forma de una casa de 2 pisos, ¿ok? Piso número 1, piso número 2. ¿Qué hay en el piso número 1? Economía. ¿Cuál es el fundamento de la sociedad? ¿Qué mantiene en pie a la sociedad? Para Marx, un sistema económico. ¿Qué hay en el segundo piso? Todo lo demás, todo lo intangible, la cultura, el arte, la filosofía, la religión, la política, la ideología, etcétera, etcétera. Todo lo intangible es parte del segundo piso. Si, digamos, la sociedad funciona de esta forma y hay una conexión en estos términos, el primer piso sostiene al segundo, ¿a dónde tenemos que poner nuestra dinamita para volar esa casa? Si la revolución es volar en pedazos. En la base. O sea, si vos la pones en el segundo piso, vas a reventar el segundo piso, pero bueno, lo importante estaba en el primero, esa estructura se mantiene en pie
Y los dueños de esa estructura muy rápidamente van a poder reconstruirla. Esa era la idea de la revolución marxista clásica. Para hacer una revolución, necesitas modificar el sistema económico. ¿Quiénes van a poder hacer esa revolución? Aquellos que están oprimidos por este sistema económico. ¿Quiénes son los oprimidos en el sistema económico capitalista? Los obreros. Esa es la idea. Entonces, por eso, el sujeto de la revolución marxista es el proletariado. Muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Marx dice, ok, pero los obreros existen sobre todo allí donde más ha avanzado el sistema capitalista. Claro, el tipo está viendo a Inglaterra, está viendo, no sé, otros países como por ahí Francia, Estados Unidos, y dice, claro, donde va a fortalecerse la clase obrera es donde ha nacido y donde ha crecido, que son los países más capitalistas. ¿Dónde va a tener lugar la revolución? Donde el capitalismo más haya avanzado al punto de generar contradicciones económicas. Marx se va a morir no a Rusia, no a Cuba, no a China, se va a morir a Inglaterra. Y desde allí se va a estar mensajeando, digamos, no con un mensaje de texto, lógicamente, sino con claro, con Engels, quien lo financiaba y quien había escrito algunas cosas. Y mecenas. Su mecenas, además, efectivamente. Marx nunca laburó, digamos, un intelectual rentado como, ojo, digamos, no siempre hay que caer en esa falacia de nunca trabajó, etcétera. Es un buen dato, pero los intelectuales en la modernidad generalmente no trabajan con las manos, trabajan con la cabeza. Y entonces consiguen mecenas que lo financian, ¿ok? Entonces, sí, digamos que lo curioso es que Marx apelara a los trabajadores cuando él nunca había trabajado. Eso sí es más que curioso, desde luego. Pero digo, no es una rareza un intelectual que trabaje con su cabeza. El intelectual trabaja con su cabeza. Entonces, vamos a ver, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Marx muere, la revolución nunca llega a Inglaterra, él se mandaba cartas con Engels, que están registradas en libros, donde él le expresaba a Engels su entusiasmo porque veía un chispazo revolucionario en tal fábrica, en tal comunidad dentro de Inglaterra, y entonces ya pensaba que su profecía, porque guarda, hay que entender esto, la filosofía de la historia de Marx es una filosofía profética. ¿Esto qué significa? Que te puede adelantar con precisión supuestamente científica qué va a ocurrir. Para él el socialismo iba a ocurrir indefectiblemente y él quería vivir para verlo. Entonces se fue a Inglaterra para verlo, justamente. Pero ¿qué ocurrió? Marx murió y el socialismo nunca llegó ni a Inglaterra, ni a Francia, ni a Estados Unidos, que son los tres lugares donde las revoluciones burguesas llegaron, ¿ok? Entonces, ¿a dónde llegó la revolución marxista? A Rusia. ¿En Rusia había capitalismo industrial? No. Tenías un régimen agrario. Tenías un zarismo agrario. No había realmente una clase obrera preponderante. No había una clase burguesa a la cual derrocar. La filosofía de la historia de Marx no se cumplió. ¿Dónde más llegó la revolución? A China. ¿Había capitalismo industrial en China? No. ¿Dónde más llegó? A Cuba. ¿Había un capitalismo industrial con una burguesía organizada y una clase obrera? No, tampoco. Eran regímenes agrarios. O sea, el marxismo tuvo un gran problema, y ese fue el problema que personas como Gramsci van a empezar a revisar. ¿Por qué? Porque confiando en la profecía de Marx, esta gente se pensó que en Occidente iba a llegar necesariamente la revolución como en Rusia. ¿Y qué pasó? Fracaso tras fracaso tras fracaso. Alemania, 1918, una intentona de revolución, termina siendo aplastada en 1920. En Hungría pasa exactamente lo mismo. En Austria, el proletariado directamente se rinde ni bien quiere empezar. En Italia, las movilizaciones de Turín, 1919-1920, donde Gramsci tiene una participación como líder comunista. Ahora, fíjate qué interesante. Mussolini me parece que es del 22. Gramsci, semanas antes de ser llevado a la cárcel, nos volvemos a ubicar. Gramsci, Italia, ¿ok? Líder comunista e intelectual, además. Gramsci, meses antes de ser apresado por Mussolini, pronostica la inminencia de la crisis económica capitalista en Italia, que va a dar lugar a la revolución.
en Italia. ¿Y cuál fue la única revolución que hubo en Italia? La de Mussolini. O sea, no se cumplió de nuevo la teoría de Marx. ¿Y después qué vamos a tener en Alemania? Bueno, vamos a tener años más tarde a los nazis. ¿Qué vamos a tener en España? La guerra civil, ¿ok? Entonces, todo esto de Marx fracasó. Entonces, Gramsci es un autor que escribe desde el fracaso. Entonces, primera enseñanza, todo este rodeo para la primera enseñanza. Es posible escribir desde el fracaso y generar, sin embargo, un cambio político importante. ¿Ah? O sea, nosotros de alguna forma escribimos desde el fracaso. Nosotros estamos siempre tratando de hacer una contrahegemonía, estamos haciendo una guerra de guerrillas, digamos, intelectual, sin medios, con lo que podemos. Somos personas que escriben desde el fracaso. Gramsci escribió desde el fracaso y legó toda una estrategia política que él nunca vio consumarse, pero que está en gran parte en la base de los éxitos de la izquierda. Ahora, ¿en qué consistió? Gramsci va preso entre el año 1926 y el año 1935. Lo más jugoso de su obra lo lleva a cabo desde la cárcel, que son sus cuadernos de la cárcel. Entonces, ¿qué hizo Gramsci? Y esto te lo digo en dos palabras para no hacerlo más largo y si vos querés profundizo, porque creo que puede ser importante. Gramsci, por un lado, desarma la metáfora de la casa, ¿sí? Esta idea de que hay una cuestión mecánica entre el primer piso y el segundo piso y que entonces hay que reventar el primer piso. Gramsci básicamente dice, no, el primer piso lógicamente es importantísimo, somos materialistas, el marxismo es materialista. Ahora, guarda, las ideologías son muy importantes también. Es más, ya no hablemos más de arquitectura en términos de dos pisos, estructura y superestructura, o piso 1, piso 2, como yo lo he llamado acá. Hablemos de bloque histórico, y el bloque histórico es una sola cosa, donde está, digamos, mezclado, ¿no? En el cemento están mezclados varios químicos que dan lugar a ese bloque. Bueno, en el bloque histórico, dice Gramsci, está mezclado, digamos, tanto los factores productivos, tecnológicos, económicos, como los factores ideológicos. Tanto así que los factores ideológicos de Occidente han sido los que no han permitido hacer la revolución como en Rusia. Acá el cristianismo, por ejemplo, ha frenado la revolución, aquí ha frenado la revolución, la filosofía occidental en general, la cultura occidental en general. Entonces, una revolución no puede ser solamente económica, una revolución también tiene que tener una pata cultural, y en esa revolución cultural los intelectuales, y Gramsci empieza a hablar muy fuertemente y con mucha importancia sobre los intelectuales y su rol, tienen una función hegemónica. Ese es el segundo punto que va a introducir Gramsci. O sea, segundo punto que yo te diría que para una nueva derecha sirve de Gramsci: barrer el economicismo, que es lo que te dije hace un rato. A mí lo que no me gusta es cuando se dice batalla cultural y en definitiva me estás dando teorías económicas, que son parte, en todo caso, de una dimensión existencial de la vida en sociedad, pero la cultura es algo mucho más amplio. Gramsci viene a decir eso, ¿no? La cultura es algo mucho más amplio. Y aclaramos, porque por ahí se dicen algunas cuestiones en las redes sociales que no le queremos dar trascendencia, pero que es necesario aprovechar el espacio. No es que nosotros seamos unos estatistas conservadores que queremos imponer un régimen moral y un centralismo económico. Favorecemos la propiedad privada, la libertad de comercio, solamente que nuestra agenda no empiece y acaba únicamente en el economicismo, sino que es un poquito más amplia, que abarca otras áreas como la sociología, la antropología. La vida misma del ser humano no es solamente un fenómeno económico, es mucho más complejo. Es mucho más complejo, y yo estoy seguro que las personas que así alegremente nos acusan de no sé qué, no tienen la menor idea de estos temas. Porque si los hubieran estudiado de verdad, no podrían, digamos, decirse liberales económicos y al mismo tiempo ser funcionales a una revolución cultural como la que estamos viviendo. Yo creo que en el fondo, más que maldad, bueno, puede haber también maldad y envidia y resentimiento, pero también, digamos, hay mucha ignorancia, ¿no? Yo he visto, no voy a dar nombres porque no me interesa entrar en estas cosas, pero yo he visto gente que cita cosas de Gramsci que no existen. Por ejemplo, citas de Gramsci que no existen, las he visto citadas muchas veces en libros liberales, y yo digo, bueno, vamos, estudien a Gramsci porque, o no hablen de él, no es obligación estudiar a Gramsci, pero digo, es bueno estudiar de lo que uno quiere hablar, ¿no? Entonces, a ver, te digo el tercer punto de Gramsci que me parece a mí importante. Hegemonía. Te dije, los intelectuales tienen una función en la hegemonía. La hegemonía ya era una palabra que se venía utilizando con Plejánov, con Lenin, la Segunda Internacional, la Tercera Internacional, pero Gramsci le va a dar un giro más. ¿Qué es la hegemonía? Digamos, la hegemonía
es el concepto que usa Gramsci para tratar de explicar dos cosas. Cómo se articulan políticamente grupos sociales distintos. Claro, Gramsci tiene un gran problema, que es, quiere una revolución en Italia, pero Italia está partida al medio. Tenés el norte industrial y el sur agrario. Hay clases sociales distintas, obreros en el norte y campesinos en el sur. Tiene una cosmovisión distinta, tiene una cultura distinta, tiene una forma de ver la política distinta, la religión los penetra de forma distinta. Una religión. Exacto. Eso, la Exactamente. religión, quiero tocar ese tema que es clave, de paso si puedes profundizar vos, porque yo recuerdo que hace poco tuve que escribir sobre Gramsci en un artículo, en realidad para un capítulo de mi libro, y el tema de la religión es trascendental, especialmente en la iglesia de Roma, por el contexto sociológico que se vive. No sé si puedes profundizar en el tema de hegemonía y fe en ese aspecto. Bueno, es que, a ver, la hegemonía, como te digo, vos interrumpí todo lo que vos consideres que hay que interrumpir, porque capaz yo me voy un poco por las ramas a veces. Mira, sí, la hegemonía, te voy a dar, digamos, los dos grandes significados de Gramsci y los voy a vincular con la parte de la fe. Por un lado, ¿cómo se articulan grupos sociales que no son idénticos? La hegemonía en ese sentido es la marca distintiva de lo político para Gramsci. Y Gramsci, ante todo, es un filósofo de la política. Ante todo es un filósofo de la política. Y probablemente de los más grandes filósofos de la política que haya tenido la izquierda. Entonces, ¿él qué dice? Bueno, nosotros tenemos que lograr que la clase obrera del norte hegemonice a la clase campesina del sur de Italia. Ahora, ¿qué es la hegemonía? Para Lenin, la hegemonía era golpear juntos, marchar separados. Esa era una máxima de Lenin. Entonces, claro, nos aliamos tácticamente, golpeamos juntos y después cada uno lo suyo. Yo no comparto tus ideas, vos no compartís la mía, no miramos el mundo necesariamente igual, pero nos juntamos en un momento exacto para golpear a un mismo enemigo y después cada uno se fue a su casa y siguió con su vida. Gramsci dice, no, la hegemonía es algo mucho más profundo que eso. En la articulación entre dos grupos distintos, si esa articulación es realmente política, va a haber un intercambio de identidad. La clase obrera, al hegemonizar al campesinado, imprime en el campesinado toda una cosmovisión. Y a su vez recibe también, se ve de alguna forma tocado por la cosmovisión de los campesinos también, a pesar de que domine la clase obrera por leyes históricas y demás, que no voy a entrar ahora en eso. Pero entonces hay un intercambio de identidad, ¿no? Nos juntamos no solamente para golpear a lo mismo, sino que nos juntamos y nos mezclamos realmente nuestra forma de ser. Y ahí la forma de ser responde a un modelo cultural que es sobre el cual hay que trabajar y hay que pensar cómo va a ser la cultura de la revolución, que es con la cual tenemos que mezclar a estos grupos sociales. Segunda acepción de hegemonía de Gramsci, esa es una. Segunda acepción, Gramsci modifica la concepción del poder, que eso para mí va a ser lo más importante de Foucault, que lo dejamos para, tenemos todavía como media hora más. Pero Gramsci ya modifica la concepción del poder. El poder siempre fue visto, digamos, mejor dicho, el Estado siempre fue visto como una organización que estaba por fuera y por encima de la sociedad, que era un aparato de dominación de la clase dominante para oprimir digamos, represivamente a los obreros y demás. Gramsci dice, no, no es eso solamente el Estado. El Estado dice, y él lo escribe de esta forma, él está escribiendo en la cárcel, entonces a veces la escritura es casi simbológica. Él pone, Estado igual, con el signo igual, sociedad civil más sociedad política. O sea, hegemonía acorazada con coerción. Uf, o sea, ¿qué es esto? Hegemonía acorazada, que es una coraza, ¿no? O sea, te protege. La hegemonía está acorazada con coerción. ¿Qué es la coerción? El uso de la fuerza física. El Estado se caracteriza por monopolizar el uso de la fuerza física. Entonces, ¿qué significa que el Estado sea hegemonía acorazada con coerción? Significa que el Estado ya no es solamente represivo, sino que el Estado contiene toda una cosmovisión, toda una cultura oficial, toda una fe, una religión, que ahí te voy al punto, toda una forma de ver el mundo que está protegiéndola con la fuerza. Pero entonces, nosotros, si esta es la ecuación, podemos modificarla
en dos términos. O bien tomamos coercitivamente el Estado, y eso fue lo que siempre buscó el marxismo clásico, hacer una lucha armada para tomar el Estado, para hacerse del aparato represivo, digamos, y socializar los medios de producción. O, segundo punto, podemos apuntar a lo hegemónico. Nos saltamos, pasamos la capa de la coerción y nos metemos justo al corazón de ese Estado, que es una cosmovisión. Es una forma de ver el mundo, es un proyecto cultural, es una fe, es una religión, etcétera, etcétera. Entonces, lo maravilloso de este concepto de hegemonía es que abre los ojos a la izquierda de que no hay revolución sin una lucha contrahegemónica. Y una lucha contrahegemónica no es solamente una revolución armada, eso es una revolución armada y ya está. Una lucha contrahegemónica es una lucha por el sentido común del hombre. Entonces Gramsci, digo, ¿qué nos viene a enseñar a la derecha hoy? Bueno, ¿cómo se hace una batalla cultural? ¿Cómo se deja de lado el economicismo y cómo se empieza a considerar nuevamente la importancia de las ideas, de la religión, de los símbolos, de los ritos, de las, digamos, de los signos, de las costumbres, de las tradiciones, de todo lo que hace a lo intangible de la vida social? Fantástico, la verdad que ha sido más que esclarecedor. Hay muchísimo para hablar de Gramsci. Yo creo que en algún momento Agustín debería dar un curso online sobre Gramsci, sería un seminario más que un curso, porque es largo realmente, y estudiar los cuadernos es complicado. Yo siempre recomiendo un libro en particular, porque tiene que estar muy sistematizado. Si uno no es un intelectual como Agustín, está muy complicado y puede incluso hasta sacar interpretaciones totalmente erradas. No, claro que en algún momento cuando empezamos en esto me he equivocado y Agustín me corrige y dice, no, fíjate que Gramsci cuando habla de sentido común se refiere a esto, aquello otro, así que te agradezco, Agustín, por la amistad y la paciencia cuando empezamos en esto para irnos guiando. Lo que sí te No, quería gracias a llevar, vos, gracias. Y aparte, lo que sí perdón, te quería... perdón, Sí, perdón, sí, perdón que yo sume algo. Digamos que, a ver, hay muchas interpretaciones sobre Gramsci, yo tengo mi interpretación y puede haber otras interpretaciones que no sean iguales a la mía, lógicamente. Es un autor muy complicado, es bueno sí tener siempre alguna dirección más o menos. La gente, digamos, del marxismo escribe casi en clave, casi de forma encriptada, con conceptos que si no los conoces profundamente se te va a complicar mucho. Por eso yo traté de simplificarlo en pocos minutos a un pensamiento que es demasiado pesado, ¿no? Entonces, la gente del otro lado, si hay muchas cosas que no se han entendido, no se preocupen. A mí me ha llevado 4 años poder entenderlas. Entonces, con que de esta conversación la gente del otro lado se vaya con una noción, yo creo que es un ya se éxito. cumple el objetivo, ¿no? Es un éxito. Bueno, pasamos a la segunda media hora, donde no vamos a focalizar tanto porque quiero dejar los últimos 10 minutos para un par de preguntitas más a nivel personal con Agustín, pero en estos 20 minutos es muy común que dentro de lo que es la intelectualidad de la nueva derecha, entre comillas, porque como dice Agustín, un significante vacío que se está formando día a día, es como que se va armando el camino a prueba y error, básicamente, ver que las ideas de Foucault han impregnado muchísimo la agenda cultural. Porque recién hablamos de Gramsci para entender un poco lo que es este fenómeno cultural. Pero vemos también que estas ideas de poder, de que estas cuestiones del opresor oprimido ya no se aplican solamente al burgués con el empresario. Hay una nueva forma de entender las luchas a través del racismo, el feminismo, el ecologismo, el indigenismo. Pero paulatinamente, para no volver a tocar estos temas que se pueden explicar de Gramsci, también hay una agenda que toca un poco la cuestión del biopoder, el poder del Estado sobre la persona y los cuerpos, y qué mejor que Foucault. Yo sé que te estás introduciendo en sus estudios, por eso tampoco pretendemos que nos des una visión acabada en este momento, pero básicamente, ¿cómo nos podrías vos al menos orientar en este pasaje que ha tenido, entre comillas, la izquierda, de un Gramsci que seguía siendo un marxista tradicionalista, nomás que entendió la lucha de otra forma, a un Foucault que en algunos momentos, como tantos otros de la Escuela de Frankfurt, no estoy diciendo que Foucault sea de la Escuela de Frankfurt, queda claro, como tantos otros intelectuales más contemporáneos, tiene esta cuestión de ataco el capitalismo, ataco la sociedad occidental, pero me desprendo por completo de ese viejo marxismo tradicional. Es como que se dice, no, yo no puedo estar vinculado a Marx porque yo lo rechazo, pero al mismo tiempo ataco la sociedad occidental. Por eso te quería llevar a ese plano de cómo entienden las nuevas relaciones de poder. Bueno, mira, efectivamente Foucault, digamos, a mi juicio es una de las figuras más importantes de la nueva izquierda. Yo creo que la nueva izquierda tiene
su primera figura en Gramsci, en orden cronológico. Gramsci muere en el año 35, si mal no recuerdo. En el medio tenés una serie de autores muy importantes, la mayoría de la Escuela de Frankfurt, pero yo creo que el punto de llegada de esa nueva izquierda va hasta Foucault. Por eso el título que vos le pusiste, que no lo hablamos incluso, vos me lo mandaste y dije, qué bueno que está el título, porque efectivamente, o sea, de Gramsci a Foucault. Ahora, ¿qué hay en el medio? Y en el medio la verdad es que no tenemos tiempo ahora para hablarlo, salvo un personaje que yo creo que puede ser un buen puente para poder explicar Foucault, que es Althusser, Louis Althusser. Althusser también fue un francés, ¿ok? Comunista, un tipo, digamos, que ha escrito libros muy importantes en la tradición marxista. Él ha tratado de rescatar a Marx desde el estructuralismo, etc. Pero él ha tomado mucho de Gramsci. Por eso me parece interesante como puente. Él tiene un libro, un ensayo, que se llama Aparatos Ideológicos del Estado, ¿ok? No me acuerdo ahora la fecha de publicación, pero puede estar más o menos por los años 50 o 60 máximo. ¿El qué dice básicamente en este ensayo? Se llama Los aparatos ideológicos del Estado. Él dice que el sistema productivo, o sea, el sistema económico, necesita de aparatos ideológicos para funcionar. Gramsci encontró que había un bloque histórico, no había un edificio de dos pisos, pero Althusser lleva más allá de esta cuestión y dice, la ideología, si esto fuese un edificio, la ideología sería el cemento que pega los ladrillos del edificio. O sea, podés volar lo mismo el edificio volando la ideología, ¿no? O sea, usando la ideología, dinamitando la ideología. Entonces, acá él dice, bueno, la ideología necesariamente está en todas las sociedades. La ideología es lo contrario a la ciencia marxista. Aún así, el socialismo también tiene, aún así, digamos, las sociedades socialistas tienen una faceta ideológica, digamos, y el Estado tiene aparatos ideológicos que mantienen en marcha el sistema económico. Por ejemplo, las escuelas. Por ejemplo, los sindicatos, por ejemplo, las iglesias, ¿no? Entonces dice, acá, digamos, no es tan simple como se pensaba, y entonces él hace un puente con Gramsci. Ahora, ¿qué pasa? Foucault, de alguna manera, que Foucault escribe su etapa genealógica, que es la que más me interesa a mí, es de más o menos 1970 hasta 1978-79, más o menos. Foucault muere en el 84, ¿ok? Entonces, Foucault dice, no, digamos, esto que los marxistas dicen, de que habría una ideología que vendría a ser falsa conciencia, vendría a ser, digamos, mistificación de la realidad, inversión de la realidad, engaño, ¿no? O sea, todo lo que clásicamente nosotros entendemos por ideología, por ejemplo, cuando hablamos de ideología de género, estamos diciendo, bueno, son ideas anticientíficas, ¿no? Bueno, Foucault dice, no, esto es falso. Porque en verdad no hay ni ideología ni ciencia, digamos, como siendo la ciencia un saber de lo real y la ideología un engaño sobre lo real, sino que en verdad todo saber, todo conocimiento, toda verdad es un producto del poder. Por lo tanto, no podemos hablar de ideología. Y esto es postmodernismo pura. Quiero hacer un simple paréntesis antes de pasar a Foucault. Lo que acaba de decir Agustín, para que los que están escuchando y están tomando nota, fíjense en lo bien que se vincula lo que él acaba de decir con la tesis principal de Judith Butler cuando escribe El género en disputa. Es básicamente un resumen de lo que se plantea en la tesis de ese libro. Ahora, se disculpa Agustín, pero quería hacer esa paréntesis porque muchos te siguen por la línea del feminismo y lo pueden entender más acabadamente. Es que, de hecho, toda la teoría queer es Foucaultiana, totalmente Foucaultiana. O sea, no se puede explicar ni a Butler, ni a Preciado, ni a toda esta gente sin Foucault. Y ellas mismas se asumen de esa forma. Foucault ha sido clave, ¿Por qué? Porque, digamos, para el marxismo sí había una realidad. Ahora bien, esa realidad y esa verdad, que es justamente la verdad que desvela la ciencia marxista, y por eso lucha contra la alienación, que es, digamos, en cierta forma una función de la ideología capitalista, bueno, ahora, digamos,
con Foucault vos decís, pero ¿dónde me quedó el concepto de alienación? ¿Dónde me quedó el concepto de ideología? En Foucault no vas a leer ni sobre ideología, ni sobre alienación, ni sobre ninguna de estas categorías marxistas. Ya estamos en todo caso en un post-marxismo, ¿ok? Ya estamos incluso en cierta medida en un antimarxismo de izquierdas, porque Foucault se pelea con estas nociones centrales de los marxistas. Y Foucault va a decir, no, no, todo es ideología. Y si todo es ideología, entonces, ¿de qué nos sirve la palabra ideología? O sea, no hay nada verdadero, no hay nada real, no hay nada que a ver, en la ciencia no hay un privilegio epistemológico para revelarnos una verdad. La verdad siempre es una construcción del poder, dice Foucault. Y esto, como te digo, es una de las claves del posmodernismo. O sea, cuando se habla sobre la posmodernidad, una de las claves, y por eso Foucault es uno de los padres del posmodernismo, en este sentido, por lo menos en filosofía política, es entender que no hay una verdad, no hay hechos, hay interpretaciones, dice Nietzsche, ¿no? Y de hecho Foucault es nietzscheano. Entonces esto genera un vuelco enorme, un vuelco enorme. ¿Por qué? Porque si no hay verdad, si no hay conocimiento científico, el marxismo ya no tiene demasiado que decir. Ya ni siquiera hace falta que te fijes en clases sociales, como hacía Althusser, o como hacía Gramsci, o como hacía la propia Escuela de Frankfurt. Hace falta que empieces a ver el micropoder. Foucault va a hablar sobre todo, sobre la microfísica del poder, y va a empezar a encontrar poder en todas las relaciones sociales. Y a partir de ese poder que encuentra en todas las relaciones sociales, se va a meter, por ejemplo, en la familia. Contradicción, padre-hijo, ¿no? En el plano de la sexualidad, contradicción hombre-mujer, pero por otro lado también contradicción homosexual, heterosexual, y además suma la contradicción entre los perversos sexuales, y ahí mete pedofilia, zoofilia y todo este tipo de parafilias sexuales, en contradicción con el sexo normalizado. O sea, todo esto que estamos viendo ahora no es para nada nuevo, ya está en Historia de la Sexualidad, tomo 1 de Foucault, por lo menos. Entonces, luego, por ejemplo, se mete con el tema de las cárceles, vigilar y castigar, ¿no? Su libro del año 1975. Y ahí encuentra, claro, hay una potencialidad casi revolucionaria en el delincuente. El delincuente ha sido construido por un sistema disciplinario que responde a las necesidades de normalidad del sistema, digamos, más o menos capitalista que inaugura la modernidad. Entonces él empieza a hacer todo un rastrillaje. ¿Perdón? La locura también es algo que le preocupa a Foucault, cómo se va a entender una persona sana de lo que dice en realidad no es que existe la locura, lo que existe son personas que dicen que esta forma de entender la realidad es una locura y por lo tanto lo criminalizan y lo estigmatizan, lo patologizan, que es un poco lo que hacen con nosotros ahora, lo que queremos llevar una vida más o menos ordenada, es como que se ha invertido el juego. Sin lugar a dudas, Foucault encuentra en la locura un sistema de exclusión en donde la razón no tiene ningún juego, no hace falta ni siquiera poner de manifiesto una verdad cuando vos te enfrentás a un loco. En la protopsiquiatría, explica Foucault esto en El poder psiquiátrico, un curso del año 73. En la protopsiquiatría, los psiquiatras no eran psiquiatras, por eso era protopsiquiatría, simplemente usaban la fuerza y unas técnicas que más o menos se inventaban sobre la marcha, ¿no? Entonces, digamos, el loco estaba tan excluido que ni siquiera necesitabas razones. Cuando nosotros nos dicen, por ejemplo, homofóbicos, no es una casualidad que estén tomando una palabra psiquiatrizante, porque de esa forma excluyen y cierran totalmente el diálogo con un mecanismo discursivo que separa la razonabilidad de la locura, ¿no? Entonces, fíjate cómo Foucault ya te empieza a servir para algunas cositas que hoy las podés usar contra los progres, a pesar de que eres el ídolo de los progres. Ahora, digamos, Foucault se ha metido también en la historia de la clínica, la historia de la psiquiatría, del poder psiquiátrico, etc. En los temas de la sexualidad, en los temas del racismo, que eso es un tema muy candente hoy, en un curso que él tiene que se llama Defender la Sociedad, si mal no recuerdo, desde el año 76, sí, de ese año es. Entonces, digamos, Foucault es muy actual, es muy actual. Ahora, hay un concepto que a mí particularmente me importa, sobre todo de Foucault para la derecha, que es el de la biopolítica. Para Foucault la modernidad está marcada por un biopoder. Esto lo voy a hacer en 2 minutos, bien rápido. Antes de la modernidad hay lo que se llama poder soberano. ¿Qué es el poder soberano? El poder básicamente, para sintetizar, del rey. El rey viene,
te dice, bueno, vos, mi vasallo, me tenés que dar a cambio tal cosa. Es un poder extractivo, un poder que tiene además un origen, digamos, en un pasado que puede ser por bendición divina, puede ser por la conquista, puede ser por una promesa, típico régimen feudal, digamos, premoderno. Ahora, él dice Foucault, no, con la modernidad este poder no es económicamente viable, porque sus mecanismos son muy precarios. El rey, cuando tiene que castigar a alguien, lo manda a suplicio, lo descuartiza. Vigilar y castigar empieza con el suplicio de un tal Damiens, que quiso hacer un regicidio y lo descuartizan, y Foucault le da como 15 páginas que te dan ganas de escupir un vómito, porque es muy crudo el relato, y vos ves como el tipo, los caballos lo tiran para desmembrarle los brazos, para reventarle cada miembro por miembro, lo queman vivo, le hacen de todo hasta que el tipo, vos decís que ya que se muera el tipo. Pero Foucault con eso... Estamos con un pequeño delay ahí justo en la conexión. Estábamos hablando de cómo se genera esta suerte de empatía discursiva de Foucault, así que apenas retomemos la conexión, se ve Perdón, que a ver. ahora sí se escucha. Sí, sí, ¿Se sí. escucha bien ahí? Sí, perfecto. Ahora volvimos. No, Ok, estaba hablando de cómo Foucault logra la empatía con el lector, mostrándole esa suerte de ensañamiento en contra de la pobre víctima. Sí, es que de hecho, digamos, eran los métodos de la época, pero tenía una razón de ser, que es como los dispositivos del Estado eran muy precarios, vos necesitabas mostrar, tenías que hacer un espectáculo público punitivo para mostrarle a la gente, oigan, no se metan ustedes digamos, a hacer crímenes ni a querer matar al rey, porque van a terminar de esta forma. Entonces, Foucault lo que ahí muestra de alguna manera es que a veces pensamos que el poder más notable, más visible, más encarnizado, más sangriento, es el poder más aplastante. Y él dice, no, justamente es al revés. El poder es tan violento porque es débil. Vos fijate qué giro que da. El poder es tan violento porque sus mecanismos son débiles. El poder en la modernidad no necesita más reventarte como al pobre Damiens en Francia en 1700 y pico, ¿ok? El poder ahora no necesita tanto doblegar tu cuerpo como optimizarlo. Y ahí va a entrar otro tipo de poder que se llaman las disciplinas, el poder disciplinario, que es propio de la modernidad, que es un biopoder, porque es un poder para optimizar el cuerpo, para hacerte productivo para el sistema, no para reventarte el cuerpo, sino para optimizarlo. Te dispone, te reticula en un espacio, en un tiempo, con normas, con ciertas funciones, ¿ok? Con todo esto. Entonces Foucault esto le llama la microfísica del poder. Pero, y acá ya sí cierro con esto, que es a donde yo quiero llegar, ese biopoder tiene otra dimensión, que es macro, que es de macropoder, que es la biopolítica. Entonces tenés la versión micropolítica que Foucault le llama disciplina y la función macropolítica de ese poder moderno que se llama biopolítica, que es un poder sobre la población, no es sobre vos como individuo disponiéndote en un tiempo, en un espacio, ordenando tu cronograma, tus movimientos, tus gestos, tu educación, tu labor, no, eso es disciplina individual. Ahora, la biopolítica es un poder masivo sobre el cuerpo de la población. Y ahí este poder aparece con la estadística. Foucault siempre lo va a poner en juego con distintos saberes. A la disciplina con las ciencias humanas, la sociología, la antropología, la ciencia política, etcétera, pero a la biopolítica la va a poner en juego con la estadística. Es decir, con la estadística es el instrumento de saber de la biopolítica. Porque con esto, ¿qué medimos? La demografía, la natalidad, la mortalidad, la morbilidad, la higiene pública, todas estas variables, digamos, de población, variables agregadas típicas de las estadísticas biopolíticas, es lo que dice Foucault, ahora el Estado interviene en esto. Curiosidad, y cierro con esta curiosidad. Cuando él empieza con esto es en el año 1975, en un libro que es el primer tomo de la historia de la sexualidad y lo continúa en su curso Defender la Sociedad del año 76. En el año 74 tuviste el primer Congreso de Población de la ONU en Bucarest. No hay una sola palabra de él, no hay una sola palabra de él, ni de sus discípulos, ni de sus seguidores sobre el Congreso de Población de Bucarest de la ONU del año 74 que tenía un objetivo biopolítico evidente.
Entonces, ¿cómo podemos usar a Foucault desde la nueva derecha? Yo diría, denunciando la biopolítica más evidente de nuestro tiempo, que es el del control de la población y de la natalidad fundamentalmente. A través del aborto, por ejemplo, ¿no? A través de la ideología de género, por ejemplo. Vos sabés que ya nos quedan 10 minutos y fíjense la contundencia de lo que plantea Agustín, y justo lo que acaba de decir es lo que yo le dedico un capítulo entero en cómo se impone la agenda antinatalista en el mundo, porque después del fracaso, porque eso tuvo un fracaso en el 74, la ONU no tuvo mucha, digamos, no tuvo la aceptación pública que esperaban, es justo después de ese año, en el 76 particularmente, cuando la agenda feminista por el aborto seguro, legal y gratuito, que, como se ve hoy, es cuando la agenda feminista tiene un auge en el mundo. De repente ya no se habla del aborto como una forma de control demográfico, sino como una forma de liberación y emancipación de la mujer, una liberalidad sobre su propio cuerpo. La agenda discursiva en el mundo cambió por completo luego del 74 y se transmite del 76 en adelante mediante el feminismo. O sea que lo que dice Agustín de por qué hay que retomar los teóricos es porque la verdad está ahí. Y la verdad es una, digamos. Entonces, después podemos discutir de ideologías, pero los hechos, digamos, el dato mata el relato. Nos quedan 10 minutos, Agustín. Y desde ya te quiero agradecer enormemente, además de como amigo que me hayas hecho el favor de estar acá, que nos has regalado una hora de tu vida para enseñarnos y educarnos siempre. O sea que en eso estamos muy agradecidos. Pero te quería hacer una pregunta que siempre tuvimos la duda, porque particularmente yo que te conozco, sé que escribir el libro negro de la nueva izquierda, si bien fue un éxito, es un éxito y va a seguir siendo un éxito por mucho tiempo más, yo que te conozco sé que para ti no fue como de tu mayor agrado tener que haber estudiado lo que estudiaste y leer las feministas, las cosas que ponen en su libro. Yo te conocí en esa etapa acá. Por eso quería preguntarte algo que normalmente no te pregunta nadie, que es, ¿qué libro o qué obra sí disfrutaste? Sí vos te sentiste como emocionado intelectualmente, aunque no hayas tenido el éxito que por ahí no esperé, pero dije, uy, esto realmente lo disfruté, crecí, me sentí complacido conmigo mismo estudiando para este libro. Bueno, el libro negro. A ver, mira, yo te diría, yo no es que no disfrute leyendo a esa gente, al revés, lo disfruto mucho más que leyendo a los que piensan como yo. A mí me encanta, por ejemplo, Hayek, por ejemplo, me encanta Alexis de Tocqueville, me encanta Edmund Burke, me encanta Scruton, me encanta Alan Bloom, coincido con lo que leo, y como coincido con lo que leo, no disfruto tanto la lectura. A mí me gusta pelearme con un libro, con un autor, o tratar de encontrar en ese autor que es mi adversario a ver qué puedo usar para mí, para los intereses de la gente, digamos, a la que yo trato de alguna forma de dar ideas para poder llevar adelante esta lucha. Entonces, no es que yo, y aparte yo me formé con la izquierda, además, o sea, estoy acostumbrado y además lo disfruto. Yo, a ver, yo me escondía, yo cuando escribí el libro negro, y esto lo sabe poca gente, pero vos creo que vos lo sabes, yo trabajaba limpiando hoteles. Y entonces yo me escondía a la noche entre los lavarropas digamos, de donde se lavaban las sábanas de los hoteles y demás, a leer a Judith Butler, el género, bueno, digamos, a Butler, digamos, Simone de Beauvoir, a Kate Millett, a toda esta gente con la cual, digamos, escribí el libro negro, estudiándola directamente a estos personajes. Y la verdad es que me divertía muchísimo. Entonces yo no sufro leer a esta gente, al revés, me divierte mucho. Ahora, el libro negro tiene un capítulo que a mí me gusta especialmente, que es el que menos le gusta a la gente, que es el primero. Porque ese capítulo la gente muchas veces me dice, uy, pero está difícil, no lo entiendo, yo quiero leer directamente qué es el feminismo, quiero leer directamente la ideología de género. Y en el primer capítulo yo, digamos, de alguna forma le doy sentido al título del libro, que es La Nueva Izquierda, digamos, porque esto viene de la Nueva Izquierda. Y en ese capítulo, digamos, el libro que más me cambió la forma de ver las cosas, que yo leí para ese capítulo, fue Hegemonía y Estrategia Socialista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Es un libro, o sea, de una potencia intelectual que te revienta la cabeza. Es un libro de dos intelectuales que le han hecho mucho bien a la izquierda, o sea, son adversarios nuestros, pero son adversarios creo que dignos, con ideas que han calado hondo. De hecho, el socialismo del siglo XXI no se puede explicar en gran medida sin ellos. Y ese libro está muy bien escrito, hace todo un recorrido teórico entre la gente de izquierda que me parece muy, muy, muy bueno. Ahora, el libro que yo más disfruto escribiendo es el que estoy escribiendo ahora.
que lo vengo escribiendo desde antes del Libro Negro incluso. Entonces, el libro que si todo sale bien saldría más hacia fin de año, quizás en unos 3 meses más o menos, es el libro que más me gusta, ni siquiera sé cuántas páginas va a tener, creo que va a tener arriba de 400 seguro, y es un libro complicadito, no es un libro fácil, es sobre estos temas, por ejemplo, que estamos hablando ahora, entre otros. No creo que vaya a ser un éxito de ventas, tampoco me importa. Yo, digamos, con este libro, ¿sabes qué? Estoy escribiendo con el objetivo de que salga un libro que a mí me guste leer. No estoy pensando en el público, a ver, bueno, quiero hacer esto para que le guste a no sé quién, para que le guste al gran público. No, quiero hacer un libro que a mí me guste leer y después, si eso funciona, si a la gente le interesa, bueno, en buena hora. Y si no, yo creo que de todas formas a intelectuales de la nueva derecha ese libro le va a servir mucho y yo apunto a que sea una piedra estratégica, que sea un fundamento estratégico de lo que es la nueva derecha. Esa es mi intención con ese nuevo libro. Fantástico. Nos quedan ya los últimos 3 minutos. Simplemente si quieres hacer algún cierre final. Para los que no saben, Agustín, además de ser el presidente de la Fundación Libre, es un gran asador. Así que esperemos que vuelva pronto a Córdoba a prepararme a comer porque tenemos los pibes muertos de hambre. Nicolás Márquez se quejó el otro día en el vivo que también está pasando hambre. Así que esperemos que vuelvas pronto, si querés. Mira, yo, digamos, estoy muerto de ganas de asado argentino. Acá como asados, pero bueno, la carne argentina se extraña y sobre todo las achuras. Acá no se come achuras. Yo necesito unas buenas mollejas con limón, unos buenos chinchulines argentinos, ¿no? Eso me hace falta, sí. Extraño muchísimo, aparte de las reuniones de la fundación, donde nos dedicamos a tomar vino, a comer asado y hablar sobre política durante horas y horas y horas. Así que extraño mucho eso. Ya voy a estar por allá de nuevo y bueno, agregar, espero que no haya sido aburrido. Espero que la gente No, del otro lado haya podido sacar algo de todo esto. Creo que son temas muy, muy, muy importantes realmente. Si una nueva derecha tiene sentido hoy en día, esa nueva derecha tiene que demostrar una superioridad intelectual frente a la nueva izquierda. Y tenemos todas las posibilidades de hacerlo porque nosotros tenemos que nadar contracorriente, ellos no. Entonces ser de izquierda hoy es muy simple. Por eso es que la gente de izquierda suele ser muy bruta también. El promedio de la gente de izquierda, ojo, tienen grandes pensadores, lógicamente, hemos estado hablando de muchos de ellos, pero poder usar a sus grandes pensadores para meterles un cañonazo a ellos mismos y para poder repensar un montón de cosas para una nueva derecha es un ejercicio que vale la pena hacer y la gente, digamos, que dice, bueno, yo no entiendo muy bien estos temas, no se desanimen. Uno nunca entiende todo y lleva mucho tiempo entender cosas y para eso hacemos lo que hacemos desde la fundación y para eso escribimos libros y para eso hacemos estos vivos. Entonces, de a poco, digamos, cuando uno va entendiendo que ver la tele es una pérdida de tiempo y estar prendido a Netflix las 24 horas es propio de más de un animal que de un ser humano, entonces ahí es cuando decís, bueno, voy a tratar de ejercitar mi intelecto al servicio de una causa política. Porque nosotros ponemos todo lo que hacemos está al servicio de una causa política. Yo sé que en tu caso es así, por eso te incluyo, pues te conozco hace muchos años, sé que todo lo que haces es al servicio de una causa política que es levantar una nueva derecha, y en mi caso es exactamente lo mismo. Y bueno, va a haber distintas estrategias. Mi propuesta es esta, un poquito he hablado sobre eso hoy con vos, así que te agradezco que hayas seleccionado un tema que a mí me gusta tanto, sin consultármelo, pero cuando vi el título dije, me encantó, vamos. Así que gracias. Y gracias somos viejos y nos conocemos y justamente queremos sacarte de hablar siempre del feminismo y estas mujeres que defecan en una iglesia o le tiran una piedra a un policía y llevarlo a un plano más abstracto, pero que nos sirve a futuro. Muchísimas gracias, Agustín. Lo que necesites, lo que vamos a hacer desde Argentina, sabes que estamos acá para ayudarte y acompañarte en todo. Bueno, gracias Horacio y gracias a toda la gente del otro lado. Un abrazo grande, hasta la próxima. Hasta la próxima.